Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al podcast antifugifascista. En este episodio revelaremos con 3 casos emblemáticos cómo el fugifascismo se vale de la desinformación para atacar los derechos de las personas LGTBIQ+. Primera desinformación. La familia constituida por hombre y mujer es el pilar de la sociedad. Keiko Fujimori lo dijo así. A la unión civil, yo estoy a favor de la unión patrimonial, más no en cuanto a un matrimonio con parejas del mismo sexo. Una encuesta de Ipsos del 2023 revela que en 13 de 15 países el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo creció significativamente desde el 2013 hasta el 2021. Pero el discurso y la propaganda fujifascista no hablará de estas cifras positivas. ¿Cómo se ha instalado el discurso del fujifascismo sobre los derechos LGTBIQ+? Desde que Fujimori subió al poder, nunca ha habido un reconocimiento de los derechos de las personas LGTBIQ+, o personas de género no binario en este país. O sea, ha habido un retroceso muy claro, una capacidad de negar que nosotros somos personas y que tenemos que tener los mismos derechos que los demás peruanos. El fujifascismo es la expresión de un modelo neoliberal. Es el grupo político, el brazo político de las mafias en este país, ¿no? Y es además, ¿no?, característico encontrar entre ellos no solamente la acumulación de las riquezas sobre la explotación de los más pobres, sino también el control de los cuerpos sobre las mujeres y las diversidades sexuales, ¿no? Porque finalmente es lo que sostiene el sistema capitalista, extractivista, pero además patriarcal y colonial, ¿no? Ellos se inscriben en un proyecto político basado en las mafias y no es casual todo lo que han hecho a lo largo de estos años, ¿no? Hemos visto cómo dentro del Congreso el fujimorismo y también sus bancadas, sus partidos satélites han aprobado una serie de leyes que favorecen a las mafias, que favorecen a la delincuencia, que favorecen a los empresarios explotadores, a los empresarios corruptos, a los empresarios mafiosos, pero además han obstaculizado, ¿no?, todos los proyectos que buscan reconocer derechos, ¿no?, a las personas de la diversidad sexual y de las mujeres, ¿no? Esta combinación de fujimorismo y fascismo tiene mucho que ver, se complementan mucho y en el contexto actual tienen, digamos, una forma de funcionar, ¿no? El fascismo, como recordemos, tiene que ver con un régimen totalitario, antidemocrático, que tiene una combinación de patria con raza, ¿no? Y que perseguía a las minorías, ¿no? Y el fujimorismo tiene los mismos tintes que he nombrado: antidemocrático, totalitario, un discurso conservador, y también hay una persecución hacia las minorías, distinta en aquel tiempo en el que se exterminaban, pero a este contexto no hay como tal una, digamos, política de exterminación así tal cual literal. Sin embargo, creo que sí hay una política de exterminación simbólica, o mejor dicho, de desaparición simbólica de las existencias LGTBI en todos los espacios públicos y en función del ejercicio de derechos políticos, sociales, civiles. Entonces, Hace poco descubrimos a un aliado político a la medida fujimorista, el Partido Renovación Popular, que llegó con Rafael López Aliaga a la cabeza. Este partido promueve leyes contra las mujeres, contra la educación sexual en los colegios, contra leyes para combatir los crímenes de odio. Es un partido opositor a las políticas de igualdad de género. Una de las autoras de varios proyectos de ley contra mujeres y LGTBIQ+, es la pastora evangélica Milagros Jáuregui de Aguayo.
Nada menos que la presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso, quien en una sesión ante la Organización de Estados Americanos dijo: la familia natural está en peligro de extinción y esto pone en peligro la seguridad y el bienestar y el desarrollo de nuestros pueblos. No es la única en su clase. El relato y la ideología fujifascista ataca los derechos de las personas LGTBIQ+, y demoniza su existencia. Y este relato puede recaer en políticos como en otros sectores conservadores y homofóbicos, como lo dicho por el periodista Philip Butters a una activista lesbiana en 2011. Yo te digo una cosa, así para terminar, yo el día de mañana voy al nido de mi hija y veo a dos lesbianas o dos homosexuales chapándose, les pido por favor que se vayan a la primera, a la tercera ya los estoy pateando. Segunda desinformación, las personas LGTBIQ+ son enfermas mentales. El discurso fujifascista se ha extendido a diversos grupos políticos, instituciones con funcionarios conservadores y otros. El 10 de mayo de 2024, el régimen de Dina Boluarte a través del Ministerio de Salud publicó un decreto supremo que mantenía la clasificación médica de trastorno mental del transexualismo y la homosexualidad. Qué curioso. Justo días antes de conmemorarse el Día de la Lucha contra la Transfobia, Homofobia y Bifobia, y un año más de que desde 1990 la Organización Mundial de la Salud, la OMS, eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Y el fujimorismo no ha sido la excepción, ¿no? De hecho, el fujimorismo ha demostrado que no solamente es capaz de arremeter contra los derechos de las personas LGTBI, sino también de sostener a los que arremeten contra las personas LGTBI. Y un claro ejemplo es, ¿no?, este momento histórico. La asesina que está en Palacio no podría continuar ejerciendo, ¿no?, o usurpando el cargo de presidenta si es que no tuviera el apoyo del fujimorismo. Y uno podría creer que la represión de la derecha o la represión del fujifascismo y de todas sus variantes no afecta a las personas LGTBI o que solamente afecta a algunas personas. Pero entre los que fueron asesinados dentro de la protesta, ¿no?, dentro del estallido social en diciembre del 2022, enero, febrero y marzo del 2023, no solamente habían héteros, ¿no? Y además, entre las personas que fueron asesinadas, además de ser quechuas, indígenas, aymaras, principalmente habían personas LGTBI, habían mujeres, ¿no? Y si eso no es suficiente para comprobar el daño que le hace la derecha a nuestras vidas, el daño que le hace el fujifascismo a nuestras vidas, a nuestra integridad, podemos corroborar rápidamente lo que ha hecho este régimen asesino de Dina Boluarte, sostenido por el fujimorismo y todos sus satélites, ¿no? Y podemos ver claramente cómo este régimen asesino ha intentado criminalizar, ¿no?, y a través de una norma ha buscado estigmatizar las orientaciones sexuales y las identidades de género, colocando como una patología a las personas trans, ¿no? Algo que está completamente desfasado con las normas internacionales en salud, pero no les importa la ciencia ni la biología, lo que quieren es controlar nuestros cuerpos. Este decreto supremo se publicó en el régimen autoritario de Dina Boluarte, un régimen aliado del fujimorismo, conservador, antifeminista y antiderechos humanos, que ha respaldado la eliminación de políticas de igualdad, incentivadas por el fujimorismo y Renovación Popular. El propio régimen tuvo que reconocer en un comunicado oficial ante la lucha y presión de las organizaciones y colectivas LGTBIQ+, feministas y de derechos humanos que el decreto estaba desactualizado y que ni la transexualidad ni la homosexualidad eran trastornos mentales. Tercera desinformación. Van a homosexualizar el país cuando se enseñe la ideología de género en las escuelas. En 2017, el fujimorista Julio Rosas atacó ferozmente el enfoque de género en la escuela. Su hijo Cristian Rosas estaría luego al frente del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas. Rosas intentó tergiversar muchas veces la educación sexual, incluso hace alusión a que la educación sexual promueve orgías sexuales. ¿De qué forma enseñar el sexo anal, las orgías en menores de edad o el sexo oral
va a ayudar a algunos de los propósitos enunciados. A esta ola desinformadora, así como Milagros Aguayo, su compañero de bancada Alejandro Muñante es una pieza desinformadora sobre lo que sectores religiosos y conservadores y movimientos antiderechos llaman ideología de género. La impunidad del delito de discriminación ha permitido que, por ejemplo, el actual defensor del pueblo en el Perú haya sido elegido pese a sus respuestas homofóbicas en el proceso de selección. Durante su presentación, el congresista Alejandro Muñante le preguntó su opinión sobre una supuesta incongruencia de la Defensoría por reconocer el Día de la Visibilidad Lésbica y no darle atención al Día del Niño por Nacer. La respuesta de Gutiérrez fue: son deformidades que hay que corregir y hay que ser categóricos y contundentes. Son deformidades que hay que corregir y hay que ser categóricos y contundentes. Soy amante de las libertades. Estoy seguro, si Jesús estuviera acá hoy, estaría al lado de todos, de ese violador que tanto rechazamos, de ese criminal, de ese sicario, y seguramente con todos, pero llevándoles el evangelio. La arremetida contra los derechos de las personas LGTBIQ+ ha persistido y se ha fortalecido incluso en las instituciones estatales. El Tribunal Constitucional declaró improcedentes 2 demandas de reconocimiento de matrimonios realizados en el extranjero, una de la congresista Susel Paredes y otra del activista Óscar Ugarteche. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil también se niega a reconocer a hijos de matrimonios de peruanos en el extranjero, habiendo llegado un caso, el de Jenny Trujillo y Darlene Delfín y su hijo de 10 años, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya en 2019, la congresista fujimorista Tamara Arimborgo presentó un proyecto de ley para excluir la ideología de género, como ellos la llaman, de las políticas públicas, dirigidas a niños y adolescentes. Y en este Congreso instalado el 2021, Renovación Popular y su bancada conservadora han presentado proyectos de ley contra el enfoque de género en las escuelas, asustando a padres y madres de familia, relacionando la educación sexual integral, sobre todo con la homosexualización, al excluir e invisibilizar a las personas LGTBIQ+. A los 3 casos emblemáticos expuestos podemos sumar que en 2024 el fujifascismo y sus aliados han insistido en eliminar el enfoque de género en la educación, la existencia de la palabra género a través de un proyecto de ley y finalmente eliminaron el lenguaje inclusivo en cualquier política pública. Y esa es su apuesta, porque saben claramente que el tema de la educación con un enfoque de género apuesta, digamos, a evidenciar la realidad de este territorio, ¿no? Y creo que hay un sentido de escondernos o de invisibilizarnos constantemente y de reprivatizar, es decir, llevar el tema de la educación a lo privado y que no sea competencia del Estado, sino que sea competencia única y exclusivamente de los padres encargados de la educación y que el Estado termine, no, planificando, ni monitoreando, ni dirigiendo políticas públicas sobre educación sexual, enfoque de género, derechos humanos, inclusión y demás, ¿no? Entonces, ¿cuál es el peligro del crecimiento de la ideología fujifascista frente a los derechos LGTBIQ+? En este relato, además en esta narrativa de hoy, de estos tiempos, que tiene que ver con los antiderechos, ¿no? Argentina, El Salvador, Bukele, Milei y otros, donde además la violencia está dirigida también a los derechos civiles y a los derechos, por ejemplo, de las personas LGTBIQ+. ¿Qué escenario se pinta y cómo se hace frente a ese escenario para los LGTBIQ+? Bueno, primero, cosa que va a ser difícil para nosotros, yo espero que se pueda lograr, es consensuar. Porque ya desde los 90s hasta ahora no hemos podido consensuar una agenda de lucha entre todas las identidades.
Porque primero tenemos que, el hecho de normalizar la violencia quiere decir que primero nos tenemos que quitar el rollo, el cassette, de que los heterosexuales, disculpen a algunos heterosexuales que son buenas personas, ¿no? Y son democráticos e inclusivos, yo siempre voy a creer que los heterosexuales no han hecho ni harán, o si es que hacen muy poco, o no harán absolutamente nada para resolver y ofrecernos alternativas para poder acceder a los mismos derechos que ellos. Y se ve con la cuestión del proceso de homosexualización continua, ¿no? El hecho de que si estamos los maricones junto a las personas heterosexuales, los vamos a contagiar. Sale que no se puede hablar sobre la homosexualidad, sobre qué es ser maricón, qué es ser lesbiana, qué es ser trans, qué es persona de género no binario, bisexual, ni nada de esas cosas que en el colegio todo eso se va a contagiar, ¿no? Ahí eso nos tenemos que quitar, y al interior del movimiento LGTBI, persona de género no binario, consensuar qué debemos hacer para construir un frente, ¿no? Creo que es importante saber que tenemos que consensuar una agenda, plantear una agenda, identificar cuáles son nuestras prioridades, no solamente decir, bueno, yo como maricón quiero que en primer lugar esté toda la cuestión sobre el closet y el bullying, ¿no? Y no es así. Yo creo que vamos a tener que sentarnos y tomar una actitud madura, ¿no? Consensuada, y analizar que tenemos que ver un listado y ver cómo podemos manejar, desarrollar estrategias para que en el futuro ir avanzando en grupo. Porque además cada grupo identitario por su lado no vamos a lograr absolutamente nada. Ya, o sea, desde los 90 hasta ahora, que eso es lo que nos hemos peleado, agarrado de las mechas, nos hemos dicho de todo, nos hemos dejado de hablar, y no hemos llegado a generar una acción conjunta para demostrarle al sistema patriarcal, a los heterosexuales, a la opresión, ¿no?, al fundamentalismo y a los conservadores, que sí podemos hacerlo. No va a ser fácil, va a ser difícil, pero cuando la vida y el estar en este país para nosotras, nosotros, ha sido fácil, algo, ¿no? Igual por ahí alguno me dirá, pero tú has tenido privilegios. Sí, es cierto, yo he tenido privilegios, es verdad. Pero esos privilegios los utilicé para estar sentado y cuestionar al sistema que me ha oprimido también. Para cuestionar que debemos de cambiar algunas actitudes al interior del movimiento para enfrentarnos al patriarcado, ¿no? El patriarcado, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene y cuántas redes, estrategias y procedimientos ha construido para mantenerse en el poder, ¿no? Y el fujifascismo se aprovecha de todo eso y del poder del dinero también para poder mover todo como si fuera así como un huracán, ¿me entiendes? Así todo se mueve de acuerdo a lo que ellos decidan hacer. Y además, para mí hay una cosa bien clara: ellos van a hacer todo para que las cosas se queden como están y para que nosotros estemos como estamos. O sea, una gran verdad, por ejemplo, no puede ser, yo creo que es importante. Ahora, muchas parejas se han ido a otros países a casarse, cosa que antes no sucedía eso. Pero, ¿quiénes son los que pueden irse a otro país para casarse? Aquellos que tienen una tarjeta de crédito o tienen plata para hacerlo. Y eso es un acto excluyente, discriminatorio, en la cual se están validando privilegios, ¿no? Y que mucha gente te dice, ay, qué lindo, qué bueno, te felicito que te hayas casado, ¿no? Pero todos saben que el matrimonio en este país no tiene reconocimiento. Entonces,
es de la boca para afuera, ¿no? Sí es un avance. Que hay que decirlo, también hay que decirlo, pero hay que decir que eso nos lleva, que es necesario luchar para que se aprueben un montón de cosas. Y luchar juntos. Y luchar juntos, sí. Este podcast es una producción de laindómita.pe.